y no le vería desde luego, perdón porque se me ha ido la batería, no vería desde luego como una locura un sindicato anarquista de policías o un sindicato anarquista de militares. Ayer vi otra vez la maravillosa película de Fernando Fernán Gómez, Mi hija Hildegard, de 1977, y allí, pues casi como una prueba de la locura de la asesina que protagoniza la película, se da que quisiera crear un sindicato de presas o de gitanos. ¿Qué sentido tiene eso? No es ninguna locura. Los policías, como ya vio Pasolini, son trabajadores y son hijos de trabajadores. Bueno, pues el gobierno mandó, con el beneplácito de Pedro Sánchez, que ahora dice que mandó piolines, bueno, los mandó con tu voto, los mandó con el voto del PSOE. El no haber dado la cara en aquel momento no excluye la responsabilidad. Y ahora encima se ríe de los piolines, mandó ahí piolines, con una buena interpretación, con una interpretación favorable. Se está refiriendo al barco. Otros lo han interpretado como un mote despectivo, como ya han usado otros independentistas y otros partidos. Llamar piolines a los policías para desacreditarlos. Estaban mal formados, mal comidos, mal dormidos, y con pocas instrucciones. Aquello fue un desastre. Evidentemente se golpeó a civiles porque las órdenes eran caóticas. Eso fue una vergüenza, y todo por no usar las fuerzas armadas que pagamos y que ya existen, porque es antidemocrático sacar las fuerzas armadas. Al igual que Kennedy, en lugar de mandar al ejército para invadir Cuba, manda ahí a unos voluntarios a los que luego deja tirados miserablemente. Es la hipocresía de estos estados democráticos, liberales. Y ¿para qué tenemos el ejército si al final no lo usamos? Y en Ucrania igual, estamos comprándoles armas a grupos que sepa Dios lo que son, como hemos hecho con las puñeteras primaveras árabes y con los resistentes en Siria. Al final, en Siria financiamos al Estado Islámico, y en Ucrania pues seguramente acabaremos financiando a los nazis. Directamente haremos que vuelvan los nazis. Porque no podemos usar el ejército. Ni siquiera podemos pagarles unos mercenarios en condiciones. No, nosotros armamos a la población civil como si fuéramos Indalecio Prieto. Esto es una observación personal. Que efectivamente, ¿para qué tanto gasto militar si al final luego resulta que mandamos policías mal alimentados, o mandamos directamente el dinero? Toma, para que te compres las granadas de racimo que quieras. Bueno, pues aquí da datos: I más D más I, es decir, investigación más desarrollo más, no sé, improvisación militar, más 366 millones de euros, Guardia Civil más de 570 millones de euros, puntos suspensivos. Y el gasto global será aumentado en lo que resta de año en torno a 2.370 millones de euros extra, que saldrán de los fondos de contingencia y otras trampas políticamente correctas, como las anunciadas por el propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, que, como sabemos, tenía intereses en la industria armamentística. Es algo que desde luego debería prever la Constitución, que el ministro de Defensa tenga intereses en la industria armamentística. Pero no, aquí se vio como, hombre, ¿quién va a saber más de armas que un... Pedro Morenés: iniciaremos conversaciones con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad, Industria, Energía y Turismo. O sea, lo del Ministerio de Suprema Felicidad Popular, estos 23 ministerios que tenemos ahora, tienen su germen, desde luego, en el PP. El Ministerio de Hacienda y... Esto es, Ministerio de Economía y Competitividad. ¿Tiene sentido el Ministerio de Economía? ¿Pero qué es esto de la competitividad? Industria, energía y turismo... Bueno, así como con los grupos parlamentarios y la industria de defensa, para explorar vías que nos permitan responder a los compromisos adquiridos, escudo antimisiles, en los últimos años, y que puedan sentar las bases para un marco financiero e industrial más sostenible a largo plazo. Yo aquí no veo ninguna objeción a un escudo antimisiles. Es algo que obedece puramente y con toda propiedad a la filosofía moísta,
que son de los primeros antibelicistas, de los primeros antimilitaristas que ha habido en el mundo. Los moístas se oponían a la guerra en absoluto y eran caballeros de todas, y eran caballeros guerreros que iban de pueblo en pueblo enseñando a las gentes a defenderse. Les enseñaban poliorcética, les enseñaban todo aquello que puede hacer inútil la guerra. Y de ahí viene, por supuesto, los 7 samuráis de Kurosawa, los 7 magníficos, etc. Responden a aquella filosofía clásica china que es el moísmo. La defensa es algo plenamente antimilitarista y, si se quiere, plenamente... Bueno, no plenamente ácrata, porque los moístas simplemente querían defender a los hombres pacíficos y que eligieran el sistema de gobierno que quisieran. Bueno, ellos querían, desde luego, un sistema en el que no hubiera derroches innecesarios como los rituales, la corte, hasta el punto de querer prohibir la música, y eso ya los acerca más a los talibanes, desde luego, a esa especie de sociedad rizomática, igualitaria, que son los talibanes. Y bueno, pero es que en el germen, es que no hay apenas dictadura que no haya tenido el germen en la anarquía taoísta, en la anarquía moísta, en movimientos de liberación, pacíficos o violentos. Y por supuesto el integrismo islámico, el terrorismo, el yihadismo nació en la India, que es la tierra de la paz y de la tolerancia. Pues el yihadismo, ya lo comenté al presentar a Maududi, tiene como cuna la India, Así como con los... O sea, que el escudo antimisiles es precisamente de todo lo que puede hacer el Ministerio de Defensa o la industria armamentística lo que tiene más lógica, porque es algo que hace que deje de tener sentido una agresión. Y lo hemos visto funcionar maravillosamente en Israel, desde las posiciones palestinas, desde las posiciones de los terroristas de Hezbollah, salían cohetes y los misiles israelíes interceptaban los misiles. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién se puede oponer a eso, a tener un escudo antimisiles? ¿Quién se puede oponer a la defensa del país? ¿Quién se puede oponer a disuadir a quien nos quiere atacar de hacerlo? Le estamos ahorrando dinero incluso. Le estamos ahorrando dinero. Claro, eso no funcionó con la valla de Melilla, porque querían hacer una valla de Melilla tan infranqueable que disuadiera a los posibles asaltantes, pero no los disuadió. Porque, como se ve en Doctor Strangelove, que aquí se tradujo como Teléfono Rojo, volvamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, el tener un arma completamente disuasoria no sirve de nada si no se da la información sobre esta arma. ¿Qué información tienen los que están escondidos en el monte en Marruecos para pasar cuando puedan sobre la valla de Melilla, que es imposible de franquear? Que es absurdo, ¿verdad? Pero la valla de Melilla es un invento de disuasión que tienen nuestros gobiernos democráticos y socialdemócratas, no solo el terrible PP, sino también el PSOE. El PSOE ha quitado la valla de Melilla, no, en absoluto. Lo que ha dicho es que no se defiendan, y entonces a los pobres trabajadores de la Guardia Civil les vienen con garfios, con ganchos, con jeringuillas, con botes de lejía, con las heces de los asaltantes, con ácido, y no se pueden defender. Y desde luego hay bajas, hay heridos entre la Guardia Civil, entre esos trabajadores, por la hipocresía del Estado. Por la hipocresía del Estado, que no sabe cómo encontrar la manera de ejercer la violencia de Estado y al mismo tiempo tener contenta a sus periodistas, a sus paniaguados, a la opinión pública, y que esto parezca el sueño rosa que intentan hacernos creer que es. Y al final lo sufren tanto los trabajadores de la Guardia Civil, que pierden ojos, que se les quema la piel, que los atacan con ácido. Lo de las heces ya es casi lo de menos, es que los atacan con ácido, con garfios, con armas, tienen heridas incisas y contusas, y van con armas cortantes, y luego toda la población española que recibe
a esta población inmigrante que lo primero que ha hecho al entrar ha sido cometer un delito y agredir a un trabajador. Lo primero que ha hecho ha sido echar ácido sobre la Guardia Civil. No es muy prometedor no promete mucho sobre lo que hará como trabajador en España. Y todo esto se debe a la hipocresía del Estado, que se gasta un dineral en estas terribles medidas disuasorias para que al final no sirvan de nada y aquí impere la fuerza del que entra con una botella de ácido o arrojando sus propias heces o con un cristal roto. Bueno, en fin, que la CNT se queja del escudo antimisiles y yo digo que es como lo de decir no, a los terroristas del ISIS hay que llevarlos a una granja escuela, a que estén con las vaquitas, pero sin cansarse mucho, y luego los llevamos a una exposición de arte feminista y con eso se le quita toda la tontería. Con eso ya no van a volver a querer ahogar a nadie vivo en una jaula, ni meterle fuego. Con eso ya se convierten en reinsertados. Los compromisos a los que se refiere, dice la CNT, del ministro Morenés, suponen 2.370 millones de euros más, de los cuales 500 millones serán para la inversión en armas y otro tanto para la inmensa deuda contraída con la industria militar, que no se saldará en menos de una década. Así se constata que aun siendo innecesarias por los arsenales bélicos españoles, eso es evidente, se han comprado. ¿Para interés de quién? No sé, porque curiosamente tampoco estamos vendiéndoselas a Ucrania, le estamos dando el dinero para que las compren a su traficante habitual. Para entender estas cifras, hombre, claro, nos van a pillar armas de la Unión Europea, no, hombre. Para entender estas cifras hay que señalar que no toda la partida presupuestaria destinada a defensa va únicamente al ministerio en cuestión. Bueno, claro, sobre esto me dirán los sabios políticos, no, es que la Unión Europea de ninguna manera puede entrar en confrontación directa con Rusia. Pues eso me recuerda a lo de, es que el empresario no puede cobrar tanto. Pues que no monte una empresa. Perdón, es que el empresario no puede pagar tanto al empleado. Pues que no lo contrate, que no monte una empresa. Si no puede pagar un salario digno, que no la monte. Si no se puede hacer una guerra dignamente, que no la hagan, que se busquen otra vía. Otra vía. Incluso me parecería bien el asesinato político. Bien hecho, claro, porque con Fidel Castro no. Pero si la Unión Europea no puede tener una guerra con Rusia, que no lleve a Ucrania a la guerra con Rusia, que se busque otra vía. ¿Para interés de quién? Dice, ¿para interés de quién se han comprado? Bueno, es una buena pregunta, eso sí. Para entender estas cifras hay que señalar que no toda la partida presupuestaria destinada a defensa va únicamente al ministerio en cuestión, sino a otros organismos e inversiones directamente relacionadas con defensa, la industria militar, el I+D+I militar, que eso desde luego también es inobjetable, la investigación militar es inobjetable. Otra cosa es el uso que se destine, pero la inversión si no hubiera gasto militar en investigación, no se me podría estar escuchando. Porque Internet procede de un proyecto de investigación militar. Así que no tiene sentido recortar ni ser insumiso en defensa, en lo que es verdaderamente defensa, ni en lo que es la investigación. Y seguridad ciudadana. Los números llaman a la reflexión como mínimo y a la oposición y rechazo absoluto. Estamos hablando de un total de 18.337 millones de euros en gasto militar global, lo que supone un 1,3% menos respecto al, dicen, 2011. Esto sin sumar los 2.370 millones extra que saldrán de otras partidas. En lo que resta de año, sumando un total de 27.707 millones de euros previstos para el 2012. Y si todo... Sí, me estoy aburriendo de tanto dato. ¿A dónde quieres llegar? Venga, ¿a dónde quieres llegar?
Que me estás soltando aquí un rollo que parece que me quieras vender una olla de cobre, una catalítica. Todo esto es una maniobra de distracción. Todos estos datos es para distraer. Eso está clarísimo. Y si todo esto termina ya de una vez, no es suficiente, basta recordar que otros tantos millones... esto es terrible, una lluvia de datos, como si esto fuera la escuela de Juan Ramón Rayo, muchos datos y gráficos. Si todo esto no es suficiente, basta recordar que otros tantos millones de euros son destinados a rescatar a las cajas de ahorro. Vaya, esto podría lo he dicho yo al principio, que esos recortes en educación coinciden con lo que se da a la banca. Son destinados a rescatar las cajas de ahorro y a entidades bancarias, deuda pública e intereses por préstamos. La Iglesia Católica, que no ha visto disminuido un solo céntimo. Bueno, pues en la Iglesia Católica tienes una potencia antimilitarista. La Casa Real, salarios de políticos. Hasta los propios anarquistas se dan cuenta de que la Casa Real aquí se lleva una parte mínima. La Casa Real aparece aquí pues por un interés estético, político, con las tripas del último papa ahorcaremos al último rey, pero la Casa Real aquí se lleva nada en comparación con lo que viene después. Salarios de políticos, subvenciones a la patronal, a la escuela privada y concertada, mutuas y empresas privadas de sanidad, cargos de confianza. Los cargos de confianza son el chocolate del loro. Los cargos de confianza es que yo le puedo dar un sueldazo a un tío que ni siquiera sabe leer y escribir, porque hay muchos cargos de confianza que son y han sido analfabetos o que no tienen ningún tipo de estudio ni ninguna virtud reconocida, y como dijo el ministro Ábalos, el cargo de confianza se caracteriza por tener la confianza del político. Lo único que tiene que tener, no tienen que tener estudios, no, lo único que tienen que tener es la confianza del político. O sea, esto es el chocolate del loro de los presupuestos generales del Estado, el dar un sueldazo a alguien que lo único que hace es ser amiguete o amigobio o lo que sea del político en cuestión, del político de turno. Y ahora viene una cosa divertida. Dice, sindicatos como comisiones obreras y UGT y otros tantos que ejercen para que nada cambie. Hombre, digo yo que también sindicatos como CNT. Pero claro, es como su moral y la nuestra, de Trotsky. Nosotros no somos como los estalinistas. Sí, hacemos las mismas cosas que los estalinistas, y sí, vale, pero no somos iguales, porque no nos reímos de los obreros. Eso es lo que nos diferencia. Pues aquí igual. Que ellos también son un sindicato, vale, pero es que ellos, comisiones obreras y UGT, no hacen nada para que esto cambie. Dice, ejercen para que nada cambie. No, todo lo contrario, trabajan para que nada cambie. Y nosotros, en cambio, sí que hacemos que esto cambie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la objeción fiscal, por ejemplo. Y ahora, por fin, después de toda esta teletienda, porque todo esto es como un anuncio de sillones, todo esto es como un publireportaje de un canal para ancianos, un publireportaje de 13, que entre la Santa Misa y Sor Citroën te ponen un sillón que se levanta solo o un teléfono con el que llamar a tu nieta. Bueno, pues después de toda esta teletienda, responden por fin a ¿cómo hacer la objeción fiscal? Vamos a hacer ya el delicioso aquí. ¿Cómo hacer la objeción fiscal? Y responden. La objeción fiscal, OFGM, se realiza, vaya, hay un procedimiento, se realiza rellenando el impreso que facilita la agencia tributaria para hacer... Pero un momento, si no era un derecho reconocido, ahora resulta que hay un impreso de la agencia tributaria que facilita a la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta. Es aconsejable hacer la declaración ordinaria o simplificada. Se puede hacer a mano sobre el formulario o con la aplicación que facilita la propia agencia tributaria. Segundo paso. 2. Es imprescindible notificar nuestra demanda al Estado, en este caso al director de la delegación de la agencia tributaria que te corresponda, exponiéndole los motivos de tu OCGM y comunicando el importe y el proyecto al que has destinado el mismo. ¿Esto qué es? ¿Una carta? No, dice, en internet puedes encontrar modelos o plantillas que te serán muy útiles. Ver www.cnt.es. Es decir, esto es una carta, como lo de las cofradías al gobierno. Esto es una carta, yo le digo al delegado de la agencia tributaria que me corresponda que quiero... que soy objetor, vale, que soy objetor, vale,
Y entonces llega el tercer paso. No esperes a que la agencia tributaria acepte tu petición. O sea, se van a limpiar el... O sea, no esperes. O sea, este paso que has dado no sirve para nada. Es aconsejable ingresar la cantidad directamente al proyecto que hayas elegido y no es necesario que el ingreso se haya realizado en el ejercicio 2011, aunque esto sea imprescindible en la normativa que regula los ejercicios fiscales. Vaya, la ley pide eso. En este caso estás practicando la insumisión a objeción fiscal, es decir, no te riges por ninguna ley. Esto es la vida de Brian otra vez. ¿Y de qué sirve esto? Muestra su lucha, sí, su lucha contra el sentido común. Cuarto, esto se va embrollando. Cuarto, una vez hayas realizado el ingreso, es decir, directamente, que des dinero a una ONG o una cosa así, que des dinero a alguien. Una vez hayas realizado el ingreso, solicita o imprime 2 recibos con la aportación al proyecto al que has realizado la transferencia. Adjunta uno de ellos a tu declaración y el otro guárdalo y consérvalo. Aquí sí que te estás rigiendo por una ley, estás alegando que has donado a una causa protegida por el Estado, considerada como de interés social, y que quieres que se te desgrave, que quieres que se te reintegre o se te desgrave de lo que has pagado religiosamente en la declaración de la renta. Quieres que se te desgrave lo que has dado a una ONG. Y ahora viene 5. O sea, yo me guardo el recibo, o sea, todo saltándome las leyes. Yo me guardo rigurosamente y religiosamente el recibo. Y ahora 5. En la casilla cuota resultante de la liquidación, que es la que indica los impuestos que tenemos que pagar. O sea, aquí los anarquistas de la CNT, no, hay que pagar, aquí hay que pagar impuestos. Vaya insumisión. Y sobre este resultado puedes aplicar un descuento de un 6%, cantidad de los presupuestos generales del Estado a gastos militares. Es decir, calcula, como los presupuestos generales del Estado dan el 6% de las cantidades presupuestadas a los gastos militares, pues yo puedo dar mi diezmo, puedo dar mi 6% a una asociación antimilitarista o algo que... O también con lo de trabajadores, trabajadoras, el total que pagamos por persona y año en gastos militares, que en este ejercicio corresponde a, y se hace en su propio cálculo, a 666, la marca de la bestia, con 14 euros. Es decir, ellos dicen, vale, pues hemos calculado y entendemos que cada español, evidentemente unos pagarán más y otros menos, pero cada español, por una cuenta de la vieja que se han sacado, cada español paga 666,14 euros para gastos militares. Así que sugieren esa cantidad para donar, para contrarrestar el gasto militar, en plan 1 menos 1. Bueno, recuerda que la objeción fiscal es una acción política independientemente del resultado de la misma. O sea, como lo de pintar con tiza en la farmacia militar. Existen opciones como motivos tengas para hacerlo. La decisión te corresponde a ti. Sexto paso. Sobre las casillas no utilizadas del apartado retenciones y demás pagos a mi cuenta, tachas la que indica por ganancias patrimoniales, incluidos premios, y pones encima por objeción fiscal a los gastos militares. Muy bien, sí, muy bien. Tú te pones tu propia causa, pero estás pagando igual. Aquí no hay insumisión ninguna. Y el importe objetado. Y continúas el cálculo hasta finalizar. Siguientes pasos e información complementaria sobre la OCGM, consecuencias legales y ejemplos prácticos en nodo50.org objeción fiscal. Y ahora, por último, dice, ¿a qué tipo de proyecto puedo ingresar mi objeción fiscal? Es decir, ¿a qué tipo de proyecto puedo dar el dinero equivalente a lo que el Estado se gasta en el ejército, en la investigación, en escudos de misiles? Y dicen, como ya hemos dicho antes, la insumisión a objeción fiscal es una acción política. Tanto los límites en la cantidad a objetar, como el proyecto al que destinarlo en una decisión que solo te corresponde a quien la realiza. Desde la Confederación Nacional del Trabajo
impulsamos y apoyamos este tipo de acciones, dado que entendemos que en el propio ejercicio de la desobediencia y la insumisión se realiza en sí una acción política, no solo contra el gasto militar, sino sobre el propio sistema y la autonomía y la libertad de cada individuo en colaborar con el régimen social en el que hoy vivimos. Lo importante aquí no es a dónde se destina el dinero. Si se destina al Estado Islámico o a los talibanes, no importa. Sino el por qué y para qué. La decisión es tuya. Ánimo. La Confederación Nacional del Trabajo sugiere desviar tu objeción fiscal a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, entidad sin ánimo de lucro constituida en 1987 por la CNT. Más información en http://fal.cnt.es. O sea, todo este publireportaje era para decir que una organización de la CNT supuestamente sin ánimo de lucro, pero que sin embargo pide dinero, es destinataria de esa supuesta objeción fiscal que sin embargo lleva aparejado el pagar religiosamente los impuestos, poniendo una nota ahí como de Kilroy estuvo aquí, sí, yo, poniendo una especie de pintada de cuarto de baño, de facultad, pero pagando. Se paga al Estado, además el Estado retiene el dinero antes de la devolución y lo que se está pidiendo al final es una donación. Vamos, casi me alegra porque poco más y nos piden un acto deshonesto, poco más y nos piden que vayamos a la CNT, nos agachemos y hagamos cualquier impudicia. Es que esto nos lleva automáticamente al título del libro de Carlos Semprún Maura, que por cierto tiene una portada bastante... Al libro de Carlos Semprún Maura, de 1978, Ni Dios, ni amo, ni CNT. La CNT, desde luego, no es anarquista. Esto no es anarquista, ni antimilitarista, ni nada parecido, porque nos están diciendo que paguemos los impuestos y les demos el dinero a ellos, que... yo qué sé, rezarán por nosotros, rezarán por la paz en el mundo. Bueno, la portada de Ni Dios, ni amo, ni CNT lo que tiene es una pintada que dice ni grisas ni sociales, porros baleares, lo cual desvirtúa y desprestigia la... porque tampoco se trata de porros... no, perdón, baleares, no, porros populares, porros populares. Bueno, pues tampoco se trata de los porros populares, ¿no, amigos anarquistas? Esto no es un botellón, esto no es un barril de la Facultad de Ciencias Políticas. Bien, entonces, ¿cuál es la verdadera forma de practicar esta objeción fiscal contra el militarismo? Pues la verdadera forma de realizar esta objeción fiscal no es dando dinero a la Fundación Anselmo Lorenzo, cita en la calle... No es dar dinero a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo para que estudien cómo sacarnos el dinero con estas teletiendas y estas acciones de pacotilla que valen, yo creo, incluso menos que pintar con tiza, que escribir con tiza en la fachada de la Farmacia Militar de Granada. Hoy me he levantado un poco antimilitarista, me lo voy a hacer mirar. Si queréis objetar fiscalmente al gasto militar, lo que tenéis que hacer es no pagar impuestos. Y entonces os multarán, os llevarán a la cárcel o lo que les parezca oportuno. A lo mejor no tenéis ni siquiera por qué hacer declaración, no tenéis ingresos, vale, lo que sea. Bueno, que aquí preguntaban, ¿puedo objetar si me sale a devolver? Sí, tú haz la donación. Bueno, así de sencillo. Si quieres objetar fiscalmente, no pagues impuestos. Así estás seguro de que ni siquiera el interés, el rédito que dé el dinero retenido de tus impuestos, se usará para gastos militares. Ahora bien, asume las consecuencias. Si haces esto, pues a lo mejor te sientes como Magnó, pero eres parte del sistema. CNT es parte del sistema. Esto de que el Estado vea bien que se desgrave el dinero cedido, el dinero entregado a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, quiere decir que la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo es parte del mecanismo de represión del Estado. Así de sencillo, así de sencillo. Otra cosa es que esto de objetar fiscalmente tenga
tenga sentido, porque al final vas a la cárcel y realmente esto solo tendría sentido si lo hiciéramos todos, o si lo hiciera un número